dijo también esta parábola. Es una parábola que está el Señor Jesús contándole a sus discípulos. ¿Me le bajas poquito, Cali? Dice, 2 hombres subieron. ¿A dónde subieron los 2 hombres? ¿Subieron a dónde? Al templo, ¿verdad? Porque usted va leyendo conmigo el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Dígale a su hermano, ¿a qué viniste hoy? A orar. Amén. También Dios bendiga a los que están en las redes sociales. O sea que estos 2 hombres subieron al templo y subieron ¿a qué? A orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los que otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este ¿qué? Publicano. Vemos que este hombre subió a orar con Dios, pero su oración era una oración de crítica. Amén. Este hombre estaba criticando a todas las personas. ¿Sí? En su oración lo estaba acusando delante de Dios. Ahora note lo que sigue. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que ¿qué? De lo que gano. O sea, diezmaba de todo lo que ganaba. ¿Ah? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun ¿qué? Alzar los ojos ¿a dónde? Al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El tema de esta tarde es un publicano en el templo. Punto número 1. El publicano tenía una convicción de culpa personal. Cuando nosotros venimos al templo y venimos a orar delante de Dios, siempre venimos, ¿verdad, mis hermanos, con ya sea la expectativa de recibir algo de parte de Dios, o de presentar algo delante de Dios. Muchas de las veces subimos porque tenemos hambre o anhelamos su presencia, o simplemente porque queremos alabar, glorificar el nombre del Señor. La mayoría de las veces tal vez es porque tenemos alguna necesidad muy grave. Muchas de las veces hay necesidad tan fuerte en nuestros corazones, o tal vez, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, nos lleva a una convicción muy fuerte, hermano, de que debemos de subir al templo, hermanos, y Él nos trae al templo, hermano, porque nosotros necesitamos de tener esa comunión, esa relación con Dios, y el Espíritu Santo nos lleva muchas de las veces estando en una condición, hermano, como la que se encontraba el publicano. El publicano no se encontraba en una posición, hermanos, que digamos muy de aquellas, como muchas veces decimos. Se encontraba en una posición, hermano, de que él reconocía, él se había dado cuenta de que había subido al templo, pero que estaba, ¿qué, hermanos? En pecado. ¿Me entienden? Estaba en pecado. Él había pecado y se sentó, hermanos. Yo me imagino que cuando entró por la puerta del templo, se sentó allá mero, ¿dónde? Atrás. Porque se sentía culpable. Su conciencia la redarguía de que había pecado contra Dios, de que había pecado contra su prójimo, tal vez de que había pecado contra sí mismo. O sea que el asunto estaba grave. Y su oración de él, mis amados hermanos, era que decía, sé propicio a mí, pecador. O sea, le decía en su oración a Dios, Señor, séme tú el propicio, séme tú la propiciación por mis pecados. Recuerde que en el Antiguo Testamento tenía que acercar o hacer una propiciación, tenían que presentar algo delante de Dios para perdonar sus ¿qué? Pecados. Tenían que presentar algo en el templo, ¿verdad? O llevarlo a donde se presentaban los sacrificios, al arca de las ofrendas, donde se oraba por si era un chivo, traían un chivo expiatorio y le ponían la mano al chivo expiatorio, hermanos, en la cabeza le ponían la mano
y soltaban al chivo ya que se fuera al desierto, se llevaba los pecados del pueblo, se llevaba los pecados de las personas, o se sacrificaba algo en una expiación por la persona. Y este varón publicano decía, séme propicio a mí, o sea, ponte tú en mi lugar, Señor, porque yo no puedo. En otras palabras, estaba diciendo, Jesús, sé tú la propiciación por mí. ¿Me entiende? Muy diferente al otro. El otro juzgaba, el otro criticaba, el otro condenaba, el otro se justificaba a sí mismo. Y una de las cosas que me doy cuenta y digo, Señor, ¿verdad? La palabra nos lo enseña, ¿verdad? Pero cuando hacemos una pregunta, hermanos, si no hubiésemos leído o llegado a ese pasaje o a esos versículos, nosotros hubiéramos preguntado, bueno, ¿cuál sería el que sería más justificado? ¿Cuál sería el que tendría más comunión con Dios? Pero la palabra es clara, Jesús habla claro, ¿verdad? Y nos dice la palabra que el que descendió a su casa descendió feliz, justificado, porque Dios, hermano, había escuchado su oración, Dios se había puesto en el lugar de él y había sido la propiciación por su pecado y Dios lo había justificado. En cambio el otro, hermanos, no fue justificado en la presencia de Dios, ni con diezmos ni con ofrendas. ¿Entiende? La ofrenda no justifica a nadie. El diezmo no justifica a nadie. El ayuno no justifica a nadie. Porque hay personas que ayunan, hay personas que diezman y ofrendan. Pero pueden estar delante de la presencia del Señor, hermanos, ¿sí? Con el orgullo muy, ¿qué? Alto. Y eso es lo que en esta noche, hermanos, venimos a orar, a pedirle perdón a Dios en nuestra oración. Venimos con aquella humildad como el publicano, hermano, de decirle a Dios, séme propicio en esta noche, Señor. Escucha mi oración, Señor. Mira que, Señor, he pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando se acercó a su padre, ¿verdad? Cuando estaba allá alimentando los cerdos, se dio cuenta, hermano, de su pecado tan grave o de su grave pecado que había cometido o de los muchos pecados y dijo, ya sé qué haré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus, ¿qué? Trabajadores o jornaleros. Y se levantó y vino, hermanos. Pero no venía altivo, no venía arrogante, no venía orgulloso, simplemente no venía ni soberbio ni nada, simplemente, hermano, venía con aquella humildad, con aquel arrepentimiento. Y cuando el padre lo ve, lo primero que hace el padre, hermanos, es que corre y se le echa o se le avienta o lo abraza. En pocas palabras, lo abraza a su hijo y le besa el ¿qué? Cuello. Entonces, nosotros hoy venimos, hermanos, con una actitud humilde. Amén. Para que nuestras oraciones sean escuchadas de delante de Dios. Y para que cuando regresemos, salgamos de este lugar, hermanos, salgamos, ¿se me entiende? Con el 100% o la seguridad, la certeza, o con la fe, hermanos, de que nuestra oración fue contestada o nuestra oración la escuchó el Señor. Y que las peticiones que escribimos, que las peticiones que pusimos, sí, vamos a obtener, hermanos, sí, la respuesta de parte de Dios. Amén. Si nosotros logramos hacer esto, hermanos, déjeme decirle, nuestra oración tendrá respuesta. El publicano, hermanos, reconoció su culpa, reconoció su pecado. Punto 2, un dolor inmenso por el pecado, dándose golpes, hermano, de pecho, porque había cometido, hermanos, una grave ofensa a Dios. Él lo reconocía. Él reconocía que esa ofensa, hermanos, había pecado contra Dios y que los ojos de Dios, hermanos, lo habían visto. ¿Cómo se siente una persona cuando comete una ofensa, ¿verdad?, en frente de otro y lo mira y se da cuenta?
Me cacharon en el pecado. ¿Cómo se siente la persona cuando la cachan en el pecado? Se siente avergonzada. Porque los ojos del Señor están mirando. Entonces se dio cuenta de que los ojos de Dios lo estaban mirando y que había pecado contra los ojos de Dios, había pecado contra Dios. Y no solamente eso, sino que se había dañado su propia alma, hermanos. Había dañado su cuerpo. Porque ¿sabe qué? Que cuando pecamos en este cuerpo, pecamos contra el templo del Señor. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Señor, y cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios, ofendemos, hermano, ¿sí me entiende? Los ojos de Dios, ofendemos la ley, los mandamientos de Dios, nos ofendemos a nosotros mismos, ofendemos el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, hermano, ¿sí me entiende? Por eso la Escritura dice que el que peca, peca ausente del cuerpo, está lejos. Y se dio cuenta que había pecado contra su propia alma y contra su propio cuerpo. Por eso estaba, hermanos, allá de lejos. Entonces, con aquello le mostraba humildad a Dios. Y se mostraba humilde delante de Dios. Y con mucha vergüenza. Ni siquiera quería acercarse demasiado al altar. Ni siquiera quería contaminar el altar al acercarse en el pecado. Usted sabía que en el Antiguo Testamento aquel que se acercaba al altar o al lugar santo y solamente alguien podía entrar, el sumo sacerdote podía entrar o Moisés solamente podía entrar, hermanos, al lugar santo. Haga de cuenta que aquí donde estoy parado es el lugar santo y aquí había una cortina. Nadie podía entrar a este lugar, menos si estaba en pecado. Salía la presencia de Dios, salía el juicio de Dios, hermano, y lo mataba. Lo tenían que sacar arrastrando. Así se sentía aquel publicano, por eso se sentaba allá mero atrás. Ahí mostraba su arrepentimiento. Este publicano, hermanos, cuando se acercó, hermanos, hizo una ferviente oración. Muy sencilla. Hizo una oración bien ferviente, hermanos, al cielo, a nuestro Padre Celestial. Como le dije ahorita, pidió que le fuese propicio de justicia. Porque no podía esperar otra cosa que el castigo, hermanos. Cuando la persona ha pecado, lo único que espera es ¿qué? El castigo por su pecado. La Biblia nos enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, él sentía el peso de la muerte, él sentía la ley de la muerte cerca de él y le decía, Señor, sé me propicio a mí, si no voy a morir pronto por causa de mi pecado. Y en su oración humilde, hermanos, en su oración, hermano, apesadumbrado, hermanos, él alcanza, hermano, la misericordia de Dios. Él alcanza la gracia de Dios, hermano. ¿Su oración fue respondida? Sí. ¿Cuál fue la respuesta de esa? Bueno, un feliz, hermano, una feliz contestación. Dice la palabra del Señor que descendió a su casa justificado de sus ofensas, justificado de su pecado. Cuando venimos, hermano, cualquiera que sea nuestro pecado o la ofensa que hemos cometido, venimos delante de Dios y le decimos, Señor, perdónanos. ¿Y sabe qué? Dios nos perdona. De hecho, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, aun si hubiésemos ¿qué? Pecado. Cuando nosotros hemos pecado y venimos delante de su presencia y le decimos, Señor, perdona nuestros pecados, Él nos perdona nuestros pecados. Él es, hermanos, el Redentor. Él es el intercesor de todos nosotros, hermanos. Y el Espíritu Santo nos ayuda a orar aún con gemidos indecibles, indescriptibles delante de su presencia, hermano, para pedir el socorro, para pedir el auxilio que nosotros necesitamos en ese momento de la necesidad.
Cuando esta persona, hermano, sí, descendió a su casa justificada, le voy a decir una cosa, cuando llegó al templo llegó bien humilde y se fue enaltecido a casa. Yo aquí aprendo esto. ¿Sí me entiende? Llegó con humildad al templo y se fue, ¿sí me entiende? Con el rostro en alto. Descansó en la presencia de Dios. Yo creo que en esta tarde, algunos de los que estamos aquí necesitamos de descansar en la presencia de Dios. O todos necesitamos descansar en la presencia de Dios. Amén. Llegamos, hermano, tal vez con las cargas de la semana encima, adoloridos del trabajo, tal vez tuvo algunas pruebas, algunas luchas, tuvo algunas aflicciones fuertes, pero Dios, hermano, está mirando su corazón, ¿verdad? Está mirando el corazón de la persona, si viene altivo o viene humilde, pero aquel que viene humilde será exaltado después de que salga de la presencia de Dios, hermanos. Muy diferente, hermanos, que el fariseo. El fariseo vino orgulloso, altivo, hermano, y la verdad, hermano, no supo ni si su oración fue contestada o no. Él no supo que lo que vino a buscar en oración no lo halló, hermanos. Yo creo que volvió peor a su casa. Entonces, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, debemos de notar esto, hermanos. Quedemos en la posición donde quedemos, atrás o enfrente. Eso no importa. Amén. Lo que importa es la actitud de nuestro corazón, cómo venimos delante de Dios. Amén. Que venimos a qué? A orar, a pasar un tiempo en la presencia de Dios, a clamar, a interceder los unos por los otros y hacer la voluntad de Dios, hermanos, de una manera humilde, de una manera sencilla, para que el Señor nos responda, hermanos, y nosotros poder descender a nuestra casa con paz, justificados y tener, hermanos, la respuesta de nuestra petición, hoy mismo, mañana o pasado. Pero de que Dios contesta, Dios contesta. Y si no nos contesta nuestra oración, hermanos, examinemos pues nuestro corazón. Amén. Para ver cómo está. Y si tenemos un corazón, hermanos, ¿sí me entiende? Duro, hermanos, empedernido, no sé cómo lo tengamos, como una piedra, hermanos, traigámoslo delante del Señor y digamos, Señor, quita el corazón de piedra y pon uno de carne. Un corazón conforme al tuyo. Y el Señor lo va a hacer, porque nuestras oraciones necesitan de ser, ¿qué? Escuchadas. Amén. Póngase de pie. Vamos a entrar ahorita. Pongan aquí sus peticiones. La pastora, amén, no pudo tener o tomar el tabernáculo ahora por la razón de que operaron a mi hijo, lo operaron de las anginas, le quitaron las anginas, lo operaron de las narices y va a estar por 2 semanas teniendo reposo, amén. Y alguien necesita estar al pendiente de él porque está débil, amén. Pero gracias a Dios todo salió bien, amén. Era una de las oraciones que le estaba pidiendo al Señor también, gracias a Dios. Entonces sí que en esta tarde pues voy a ser yo el que va a estar intercediendo. ¿Está listo? Ok, pon unos cantos ahí, Cale, y vamos a adorar. Pon unos 2 cantos de adoración y vamos a adorar al Señor y luego vamos a entrar, hermanos, en nuestro aposento. Va a orar un rato y cuando ya le diga que se ponga de pie, entonces vamos a entrar a interceder por las peticiones y por todo lo demás. Amén. Cierre sus ojos, levante sus manos, aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre, poderoso Dios, todos los que estamos aquí, Señor. Para eso venimos, Señor, para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos a adorarte, precioso Señor. Recibe, Señor, esta adoración, Señor. Oh, Señor, glorifica tu nombre en medio de nosotros, Señor. Sénos propicio, Señor, en esta noche, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Todos estamos necesitados, Señor. Yo aún, Señor, que soy la cabeza, Señor, el pastor, Señor, de este ministerio, Padre bendito, te necesito, Señor. Y si yo estoy necesitado, los demás también, Señor. Todos aquí, Señor, por eso estamos aquí, necesitamos de tu presencia, Señor. Estamos necesitados de ti, Señor. Tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, que vengamos delante de ti, Señor. Oh, sí, Señor, aleluya, poderoso Dios. Glorifícate, Señor, en esta hora, Señor. Aleluya, precioso Dios. Te adoramos.
Sí, Señor, inúndanos en esta hora, precioso Dios. Queremos tu presencia, maravilloso Señor. Te pedimos perdón.